completo. Y podemos decir que puede ser un cierre de temporada, puede ser un cierre de capítulo, ¿verdad? Puede ser un cierre de algo en tu vida para comenzar algo nuevo. Y cuando, no sé cuánto aquí ven serie, a mí me encanta la serie. Yo veo una serie que he visto 6 veces, se llama Peaky Blinders. La serie Peaky Blinders, la serie Peaky Blinders, cada vez que como que termina el capítulo de esa temporada, siempre pasa algo y te deja en suspenso, ¿verdad? Y te deja como que, mira, ¿qué va a pasar? Entonces, Peaky Blinders yo estoy en la fecha o la temporada, ¿verdad? En el sitio específico que ya no sale más ninguna. La que estamos esperando, a ver sale una temporada más. Entonces nos quedamos ahí al final como que que vamos a hacer ahora, porque posiblemente sigue, pero nos quedamos con incertidumbre. ¿Va a ser otra nueva serie? ¿Va a haber otra nueva temporada? ¿O simplemente se va a quedar ahí? Y así pasa en nuestra vida. Nosotros tenemos que cerrar ciclos, tenemos que cerrar capítulos, tenemos que cerrar temporadas, pero depende de cómo nosotros lo cerremos, va a ser lo próximo en nuestra vida. Va a ser lo más poderoso que tú vas a recibir en tu vida. Va a ser lo mejor que tú vas a recibir en tu vida. Depende de cómo tú cierres esa temporada o de cómo tú cierres ese capítulo. Claro, que ven antes, ¿verdad? Antes lo que se veía eran novelas mexicanas. Y tú sabes que es un drama, y tú sabes todo lo que va a pasar en una novela mexicana, porque todas están cortadas por la misma tijera, ¿verdad? Y siempre hay un suspenso, y siempre hay algo. Y los finales siempre son bonitos, como Disney, ¿verdad? Todas las películas de la princesa, todos sabemos cómo van a terminar. Después de que pasa todo lo malo, al final la princesa se casa con el rey, la princesa se casa con el príncipe, y algo pasa, ¿verdad? Y siempre pasa algo bonito y algo bueno. Y yo quisiera pensar, y yo quiero decir, y quiero hablar aquí con ustedes, que cuando nosotros cerremos este 2023, como 2020, ¿verdad? Como este 2023, comencemos un nuevo 2024 como una serie, no dejando ningún suspenso, no dejando nada al aire, no dejando cualquier cosa que vaya a pasar con cualquier suspenso, sino que sepamos qué es lo que vamos a hacer, que sepamos qué queremos alcanzar, que sepamos por qué rayo vamos a caminar, que sepamos que a lo próximo que viene algo grande, viene algo poderoso, viene algo bueno en el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Quiero que vaya conmigo a Eclesiastés, verso 10. Esta Biblia es nueva, no santa, es santa de verdad. Lo que yo tenía la Biblia, pero la Biblia mía era más grande. Entonces, claro, la Biblia mejor, obviamente. Pero me cogía la mitad de la de y la parte tenía que ir en otro lado y era como complicado, ¿verdad? Y entonces, yo en mi cartita a santa, ¿verdad? Le dije, mira, chicos, tengo una Biblia que sea más pequeña. Pueda leer. En Eclesiastés capítulo 10, verso 10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y está hablando el rey Salomón, de Eclesiastés, ¿verdad? Un rey muy sabio, de hecho, es el más sabio, la que se puede ver en la Biblia y que se puede hablar en la Biblia. Es muy interesante porque el tema de este capítulo específicamente dice contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y dice, el verso 10, vale lo demás, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca digas que lo que pasó en el ayer es mejor que ahora. Nunca digas que lo que pasó 20 años atrás es mejor que ahora. Y porque cuando vemos esto, no, me enfatizo en los abuelos, por ejemplo. La persona que vivió en los años 70, en los años 60, decía, en ese tiempo sí que era bueno. Pero siempre se hablaba de que la niña estaba ebria. Pero cuando ahora ellos van a su pasado, dicen, no, el pasado mío fue tan bueno,
fue tan poderoso, ese pasado sí que fue bueno, en esos años 60, en esos años 70, que mucho disfrutábamos, que muchas cosas buenas hacíamos, que muchas cosas logramos, que muchas cosas alcanzamos, ¿verdad? Y siempre nos enfocamos en lo que pasó ayer, en lo que pasó en nuestro pasado. Cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 10 años, mira, el aquel pescado, qué bonito era, ¿sabes? ¿Verdad? Ese es mi lado, ¿verdad? Yo vivo ahí en Arroyo. Es que en los años 60, en los años 60 todavía estaba abierto el puerto y ahí podían venir todos los barcos que fueran y era el segundo puerto más importante de todo Puerto Rico. Y entonces, si no escuchan a los hijos y a las personas, ¿verdad?, que estaban en ese tiempo, dicen, no, en ese tiempo era el duro. Ese tiempo era lo mejor de la cosecha, se puede decir, era lo mejor de la vida. Pero la realidad es que cuando vemos la escritura, vimos la palabra de Dios, el rey Salomón, que era un hombre sumamente sabio, decía, no digas que tu pasado es mejor que tu presente, no digas que tu pasado es mejor que tu ahora, porque cuando nosotros decimos eso, no nos preparamos para recibir las grandes bendiciones que Dios quiere para ti hoy y para las grandes bendiciones que Dios quiere para ti en un futuro. Si tú te mantienes pensando en el pasado, de lo que pasó atrás, y hay un corito, ¿verdad?, que es conocido, de un hermano de la fe, de un hermano de la fe, ¿verdad?, cuando no era cristiano, que decía lo que pasó, pasó, dejaba atrás, ¿verdad? Hay otro, ¿verdad?, de los tiempos de antes, ¿verdad? No ha pasado, están aburriendo sábado todos los días, no me interesa. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Y él dice, ya pasó, ya quedó atrás. Si ahora queremos alcanzar grandes cosas, si ahora queremos recibir la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que olvidar nuestro pasado y tenemos que entender que hay un presente y hay un futuro maravilloso para cada uno de nosotros, que hay un presente y hay un futuro de Dios para cada uno de nosotros, que hay un presente y hay un futuro grande para cada uno de nosotros. El 2023, para mí personalmente, estuvo buenísimo. No sé cómo, todavía sé más o menos de cómo me fue en el negocio, tengo más o menos, pero me fue excelente, un buen año. Alcancé a abrir por la iglesia, que era un deseo de nuestro corazón hace muchos años. Y para mí el 2023 marcó una época, marcó una temporada en mi vida, una temporada de bendición, una temporada de cosas grandes, una temporada de soñar por lo grande y por lo mejor que Dios tiene para mi vida. Pero yo quiero creer que el 2024 va a ser totalmente diferente al 2023 y que las bendiciones que hubieran en el 2023 fueron buenas, porque en el próximo que viene cerramos temporada, hoy cerramos temporada, hoy cerramos capítulo y vamos por lo nuevo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes rapidito a Ruth 1, por lo que dije, a lo que vamos a Ruth 1. El 2023 también pasamos momentos tristes. Tal vez perdiste un ser querido, tal vez perdiste el trabajo, tal vez el negocio no salió como tú querías. Eso pudo haber pasado, porque todas estas cosas nos van a pasar en nuestra vida, todas estas cosas van a venir a nuestra vida. Lo importante es que no nos quedemos de brazos cruzados, lo importante es que no nos quedemos derrotados en el piso. Lo importante es que si eso te pasó, cierra capítulo. Cierra temporada, posiblemente tuviste una relación que no fue buena, que es tóxica. Cierra capítulo, cierra temporada, olvídate del pasado. Ya está bueno de llorar por el pasado. Ya se acabó, ya hay que dejarlo atrás. Ya hay que ir para atrás. Y hay que entender que, a lo que vamos a hablar en Cruz, hay que entender que las cosas en la vida expían. La leche, cuando tú vas a comprarla, si no vas a sacar, hágalo. Cuando te vas a comprar la leche en el supermercado, vaya, hay muchas, y hay diferentes fechas. Ponga la última, te va a durar más la nevera. Porque todo en la vida expira. El trabajo expira. Los hijos a los 18 años expiran, ya se van de tu casa. Y hay que saber que se van a ir algún día. Perdón. Una tiene 15. Pero es así. Y pasó contigo.
Y un día que tú inspiraste, privó tu tiempo en tu casa y ya te fuiste, estudiaste, hiciste un profesional, conseguiste un trabajo, te compraste una casa, conseguiste una novia, te casaste con esa muchacha, y te fuiste. Ya tus papás tienen que entender que ya tú no estás dentro de la casa, que ya ese tiempo expiró, que hay un tiempo diferente, que hay que cerrar esa temporada, hay que cerrar ese capítulo, que hay que ir a lo nuevo. Y es difícil de entenderlo. La realidad es que yo no quiero que mis hijas nunca se vayan de mi casa, que yo quiero que si se van, que se vayan a los 30, porque vivan al lado de mi casa. Y yo puedo tener un terreno muy grande y todos vivir en el mismo terreno. Pero lo triste es que no va a ser así. Que posiblemente si van a estudiar a la calle, allá se consigan un mexicano y se queden por allá. Eso va a pasar. Pasó conmigo. La ley de calle, yo ella está conmigo en el rollo, porque va a pasar. Por hay que entender que en nuestra vida, las cosas que están a nuestro alrededor van a inspirar, van a terminar, en algún momento va a terminar. Y ahora quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 1, y quiero leerte desde el verso 1, unos cuantos versos, y vamos a estudiar básicamente y vamos a ver lo que pasó con Ruth específicamente. Dice el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos, y los hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maón y Belión, de Pateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice el verso 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos viuda. No lo dice ahí, pero lo quise decir. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, ya no digo Orfa, el nombre feo, y el nombre de la otra era Ruth. También es feo, no me gusta, porque todas las que le ponen Ruth le dicen Ruth, y entonces a mí no me gusta Ruth, pero aquí, porque eso es un caso mío. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Madelón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Jehová había visitado a Belén, y yo era de Belén. Jehová fue a Belén nuevamente y le dio pan. Yo quiero que nos paremos ahí, podamos ver, ¿verdad? A mí no me gusta predicar normalmente por los significados, pero esto tiene mucho significado ahí metido, esto que estamos diciendo. Moab significa semilla, Belén significa casa de pan. Elimelech se va de la casa de pan a la semilla, porque en la casa de pan, los líderes que estaban en ese tiempo, lo que había era una incertidumbre, lo que había era en ese tiempo una hambruna, ¿verdad? Dice la Biblia, había una hambruna, y cuando hablamos de hambruna, hablamos de escasez. O sea, que en Belén, este hombre estaba buscando un buen porvenir por sus hijos, y se va a la semilla, se va a Moab a trabajar. Ayer no se fueron a echarse fresco en Moab. En Moab había que trabajar, había que sembrar, había que trabajar. Entonces, ¿por qué rayos en Belén se había acabado el pan y había que escasez? Por falta de buenos líderes, por falta de liderazgo en ese lugar. Y yo quiero traer un poquito a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Como nosotros los hombres, ¿verdad? Ahora los hombres, como nosotros los hombres, dejamos nuestro papel de ser sacerdote en nuestra casa, comienza a haber escasez en nuestra casa. Cuando nosotros no tomamos nuestro lugar como hombres y dejamos de hacer ciertas cosas y dejamos que nuestras esposas, ¿verdad?, tomen el lugar, empieza a haber escasez en nuestra casa. Y nuestros hijos ven eso y empiezan a comportarse de una cierta manera. Empiezan a comportarse diferente, ¿verdad? Porque la cabeza del hogar, según lo que está establecido por la Biblia, está dejando de hacer su función. Hay un estudio que dice que los niños cuando nacen, hasta los 12 años siempre escuchan la voz de su mamá. Pero a los 13 años bloquean esa voz. Y la única voz que ellos escuchan
en la voz de su mamá. Y es muy interesante porque desde los 13 años en adelante, ¿verdad? Si lo buscamos en el antiguo, es como que se despegó el niño a los 12 años y entonces ahora comienza a escuchar a un líder. Y comienza a escuchar a una persona que es liderado, que es el sacerdote de la casa, ¿verdad? Que es el sacerdote, que es el que toma las decisiones. No es como que ahora vivimos unos tiempos diferentes. No es como antes, que antes el hombre era el que, aquí se dice lo que yo diga, mucho y se acabó. En mi casa es así. En mi casa donde yo vivo, ¿qué? Yo hago lo que yo diga, se hace como yo quiera, punto, y se acabó. ¿Verdad que sí? Ya tengo la primaria. Me siento súper bien. La verdad es que no, vivimos unos tiempos diferentes, ¿verdad? Entonces, ahora tomamos decisiones entre nosotros. Porque hemos crecido, hemos madurado, hemos sido diferentes, ¿verdad? Y no todo el tiempo el hombre tiene las sabias decisiones, ¿verdad? La mujer también tiene sabias decisiones. Y si nosotros nos comimos y nos comimos como familia, ¿verdad? Como un buen matrimonio en nuestras relaciones, podemos criar bien a nuestros hijos y llevarlos, ¿verdad? Y ser totalmente diferentes, ¿verdad? Porque se supone que sea así. Yo en mi casa me crié. Vea, yo voy a decir esto, y ustedes, hermanos, perdón. Yo en mi casa, la que mandaba en mi casa era mi mamá. Y se hacía lo que ella quería, punto y se acabó. Yo creo que todavía es así importante. Y así era. Tenía que ser así. Mi papá, él estaba siempre ahí, pero la que siempre tomaba decisiones era ella. Pero, cuando yo tenía ya 13, 14 años, y yo me portaba mal, porque como digo ahorita, los niños bloquean la voz de la mamá, tienen que haber un líder de edad. Y cuando mi papá decía, espérate, que yo voy por ahí, yo decía, patita, para que yo te quiero. Porque cuando ese hombre decía, espérate, que yo voy por aquí, era como si yo iba a correr para nada, ¿sabes? Porque siempre tiene que haber alguien, una cabeza que dirija el hogar, siempre tiene que haber alguien que pase. Y en este tiempo no había un líder que trayera un buen bienestar a Belén. Y se llamaba Casa de Pan, pero no había un líder que trajera el bienestar y siempre había una incertidumbre. De momento pasa, ¿verdad? Vemos la historia y Dios visita líderes, Dios sobregado a nosotros. Siempre nosotros tenemos que rendir ante alguien. Siempre nosotros tenemos que darle, ¿cómo se llama eso? Rendirle cuenta a alguien. Nosotros tenemos que rendirle cuenta siempre a alguien. Primero a tu papá, después a tu jefe, después a tu maestro y después sucesivamente. Muchas veces nos enfocamos de eso, ¿verdad? Y creemos que somos la otra obra de decir, vamos por ahí como padres. Pero la realidad es que no. Dios visitó el pueblo de Belén nuevamente y dice que buscó pan nuevamente. Entonces, esta muchacha también dice, yo voy a mi casa, le dice a la muchacha, a Ruth, haga lo que sea, ustedes son moabitas, ustedes son extranjeras, ustedes quédense por acá, porque la realidad es que si no vamos para conmigo, no tienen break, porque yo no puedo tener otro hijo, y ustedes aún así, si yo tengo otro hijo, ustedes no pueden esperar todo el tiempo a que mi hijo crezca para pasarse con él, porque eso pasaba con las viudas se quedaban desamparadas por completo, ¿verdad? Y en ese tiempo, las viudas eran por completo que se quedaban desamparadas porque el hombre era el que proveía en aquel tiempo. Las viudas no. Las viudas pueden seguir trabajando y pueden casarse, pueden buscarse otro marido y pueden hacer diferentes cosas, pero en aquel tiempo no pueden hacerlo de la misma forma. Entonces, se van nuevamente a Belén, Orpa se queda y Ruth se va con su nuera, ¿verdad? Se va con su suegra. En este caso, lo dice aquí, lo voy a buscar aquí rapidito. La realidad es que pierden todo. Imagínate qué tragedia. Lo menos que eso nosotros no hubiésemos tirado la piso, ¿verdad? No hubiésemos hecho más nada. El verso 16, 1:16, dice, porque dice, quédate, no veas conmigo. Y Ruth le dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras y donde quiera que vivieres,
fiel. Era una muchacha siempre fiel. Era súper fiel. Pero algún día, si un día aparte, ya, y ya, la vida en medio, se puede acercar a mi mamá. Porque su Dios será su Dios, su tierra será su tierra, se supone, ¿verdad? No es que me la voy a llevar conmigo, pero Pero era así, tú sabes, y había una fidelidad de esta muchacha hacia su suegra, porque nosotros en la vida tenemos que rendir el tributo a esa gente que nosotros amamos y tenemos que ser fieles. Pero lo único que podemos ver de esta historia es que era una mujer fiel. Y nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Tenemos que aprender a ser fieles a nuestro trabajo. Tenemos que aprender a ser fieles a nuestra familia. Tenemos que hacerlo. Hoy en día se ha metido eso por completo. Tenemos que ser fieles a lo que hacemos. Tenemos que ser fieles a lo que creemos. Si tú crees en lo que tú creas, sé fiel a eso. No te dejes llevar por cualquier otra cosa. No te dejes llevar por cualquier otra cosa que venga a nuestra vida, que quieran enseñarnos, que quieran implementarnos. Si tú crees en eso, créelo hasta el final. Ser fiel. Esta muchacha era fiel a su suegra. Tu Dios será mi Dios, porque dice que su Dios era el Dios de ella era su Dios. Porque ella era extranjera, ella era la Biblia extranjera de Juan, ella tenía todas las dependencias. Pero Dios restituyó todo eso para bien. Por eso al principio, cuando digo, no digas que tu pasado va a ser mejor o es mejor que tu presente y que tu futuro, no lo digas, no vas a recibir la bendición más grande de parte de Dios. Esta mujer pudo haber dicho, yo llegué hasta aquí, yo no vuelvo a tener un marido, yo no vuelvo a casarme, yo no vuelvo a seguir hacia adelante, yo me quedo aquí con mi suegra tranquila. Quiero que vea el punto número 2. Esta mujer primero fue fiel. Y después fueron a Belén y se metió a trabajar fuertemente. Se metió a trabajar. Y hoy en día, mientras más menos trabaje, mejor. Yo quiero vivir una vida hacer un día. Mientras menos trabaje, mejor. Pero la realidad es que hay que trabajar de una forma u otra. Si no trabajas con tu familia, si no tienes tu trabajo, si no trabajas con lo que sea, siempre vas a trabajar. Y el punto número 2 es que siempre tenemos que buscar la forma, tenemos que buscar la manera de seguir trabajando, de seguir moviéndonos, de poder seguir haciendo cosas sobre nuestra vida. Si nosotros paramos de trabajar, vale, vamos a parar de traer sustento a nuestra casa. En algún momento va a pasar eso. Claro, tenemos que ser sabios también, tenemos que ser inteligentes. Pero tenemos que trabajar y tenemos que tener una buena vida por el lado. Y tenemos que orar, trabajar, ¿verdad? Y tenemos que buscarnos entre otras cosas para que cuando nosotros lleguemos a una cierta edad podamos bajar, ¿verdad? Y podamos bajarle los niveles y estar más tranquilos, ¿verdad? Y no meterte en problemas, no tener deuda. Tenemos que cerrar el capítulo de deuda. Yo creo que el 2024, nosotros, como iglesia, nosotros como familia, nosotros como gente, yo personalmente, quiero vivir libre de deuda. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Que no hubiera hecho lo bien, que se hubiera hecho el pastor, no, porque usted está haciendo todavía lo mismo, está haciendo la misma función. Hace la misma función. Y eso un poquito más, analízalo. Y entonces vive, conforme con lo que hace falta. Pero aprendamos a vivir libre de deuda, porque la realidad es que estamos siendo esclavos a los intereses, estamos siendo esclavos a cada una de esas cosas. Y es la realidad. Entonces tenemos que cerrar esa temporada, tenemos que cerrar ese capítulo para poder alcanzar las bendiciones de parte de Dios. Esta muchacha dijo, no, vamos a trabajar duro. Dice la Biblia en el capítulo 3, el verso 10, específicamente. Muy interesante porque ella viene, y te digo básicamente la historia, ella viene y se va a ese lugar a trabajar y se encuentra con el jefe, ¿verdad? Con el capataz, que se llama Bob. O sea, vamos. Y es muy interesante porque viene de la misma raíz. De hecho, se hace abuelo, es el abuelo de David, de la misma generación, ¿verdad? De la misma genealogía.
y está poderoso. Vamos a ver ahí, el capítulo 3, verso 10, ya casi acabamos. Y él le dijo: bendita tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ellos se encuentran, ella empieza a trabajar fuertemente, empieza a trabajar duro. El joven que va a trabajar, él incluye, ¿verdad?, en sus criados, él incluye en su grupo, él incluye en su mujer, ¿verdad?, que también recoge, deja que sus jornaleros, ¿verdad?, deja que sus segadores, los que recogen lo que se caiga, deja que ella recoja eso. O sea, que ella recibió el favor y la gracia de Dios, ¿verdad? Ella recibió el favor y la gracia de ellos. Que o sea, ante los ojos de ella recibió ese favor y gracia. Y qué poderoso que ella pudo mostrar, siendo extranjera, siendo viuda, Dios la conecta en este lugar y recibe la bendición de Dios, que puede darle comida a la suegra, porque el viuda también no está trabajando, está en la casa haciendo nada. Ella puede recoger para comer para ella, pero puede recoger para su suegra, para que coma su suegra también. Y qué poderoso. Pero lo poderoso aquí es que él le dice: tu postrera mitad fue mejor que la primera. Ella se olvidó de su pasado por completo. Ella dijo: tengo que dejar mi pasado, tengo que dejar a Moab, tengo que dejar la semilla, tengo que dejar a mi esposo y al difunto atrás. Tengo que cerrar el capítulo por completo y tengo que ser totalmente diferenciado. Tengo que tener un corazón totalmente diferente. Eso hizo que ella tuviera gracia delante de Dios. Eso hizo que ella tuviera gracia delante de aquel Señor, de aquello que estaba pasando. Y nosotros en nuestra vida tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar fuerte, conseguir gracia delante de los ojos de Dios, delante de la gente que nos rodea, porque somos totalmente diferentes, porque trabajamos y nos esforzamos para alcanzar grandes cosas. Tenemos que suplir, ¿verdad?, a nuestros familiares, tenemos que suplir a nuestros hijos, tenemos que suplir a la gente que está alrededor de nosotros, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Cuando eso pasa, dejamos atrás nuestro pasado y empezamos a suplir cosas nuevas. Ahora en el 2024 creemos que van a suplir cosas nuevas, cosas buenas. En el capítulo 4, se casan ellos dos. Dice al final del capítulo 4, en el verso 12, en el verso 11, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como Raquel y a Lea. Y dice: las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. O sea, desde ser una persona que no era de Belén, una extranjera, una indocumentada, se vuelve una persona ilustre en la casa de Cantera. Se vuelve una persona ilustre y una persona importante en la casa de Pan Belén. Dice el verso 12: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven de Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llevó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían: Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, cual será restaurador de tu alma, que sustentará tu vejez, pues tu mujer que te ama, da dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Lo poderoso, ¿verdad? La llena era más valiosa que los que 7 hijos pudieran tener ella. Y dice el verso 16: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue en su allá, y le dieron nombre a las vecinas diciendo: ya ha nacido un hijo Noemí, y lo llamaron Obed, padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones del padre Alejandro. Dice: qué brutal que de una persona que era extranjera, que era una persona que estaba en un lugar que era remoto, viene a un lugar que se llama Casa de Pan, viene a un lugar
que va a ser ilustre. Viene un lugar que es restaurada su vida por completo. Dios le devuelve 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más de lo que había perdido, porque ella se atrevió a ser fiel a Dios y a su suegra, y se atrevió a trabajar, se atrevió a ser totalmente diferente. Nosotros, este año, tenemos que dejarlo atrás, tenemos que dejarlo por completo atrás, porque si nosotros nos desenvolvemos y nos envolvemos, y lo que dice el Eclesiastés, en nuestro pasado pensando que el 2023 va a ser mejor que el 2024, que es nuestro presente, no vamos a recibir y no vamos a ver la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Yo quiero creer como familia, yo quiero creer con mis hijas, que el 2024 es mucho más poderoso y que el 2025 va a ser mucho más poderoso. Y que como familia, como iglesia, podemos ir de gloria en gloria, olvidando lo que quedó atrás, olvidando el pasado, dejando todo eso atrás, recibiendo todo lo